Ok, bueno, bienvenidos a la sesión síncrona del módulo 3 del Diplomado de Formación de Investigadores. Mi nombre es Noelia Alfonso, yo soy abogada con una maestría en Derecho Laboral, una maestría en Investigación Educativa, doctora en Ciencias de la Educación, con 4 postdoctorados, uno en investigación transcompleja, eh, uno en estudios de la paz y cooperación y uno en tecnologías disruptivas e inteligencia artificial en ciencias empresariales. Y recientemente recibí un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Internacional del Saber de España. Bueno, no me gusta mucho hacer estas presentaciones así, pues, pero dado que es el único encuentro síncrono que tenemos, es importante más o menos que sepan que este, estoy aquí con la mejor intención de orientarlos a culminar exitosamente este proceso, que no solamente es de aprendizaje, sino también con una meta clara y definida, que es la alternativa al trabajo de grado, es decir, que por supuesto es su fase final para obtener su título. En tal sentido, la actividad evaluativa que corresponde a este módulo es la producción del artículo. Como les coloqué en la bienvenida, este artículo, si bien tienen que desarrollarlo completo en este módulo, va a tener una segunda oportunidad de mejora, que es en el módulo siguiente con el doctor Benny Márquez. Es decir, las observaciones, la retroalimentación que yo les haga a su entrega, entonces tienen oportunidad para entregar esa versión mejorada, pulida, definitiva, en el módulo 4 del doctor Benny Márquez. Y la otra actividad evaluativa complementaria, que es una infografía, no es otra cosa que socializar este artículo, ¿verdad? De una manera sintetizada y de forma visual en esa infografía con una nota de voz, un audio, en el que expliquen pues los elementos más relevantes del artículo. Como pudieron haber visto, tanto en el sinóptico como en el plan de evaluación general que está en el aula, este módulo 3 corresponde a los métodos de investigación y de acuerdo a ese programa sinóptico los clasifica en métodos tradicionales y métodos contemporáneos. Yo les elaboré una guía en función de esos métodos, la cual les voy a colgar en el aula hoy o mañana, porque ya la elaboré, pero la estoy dando como formita, pues que se vea bonita. Eh, para hoy, pues traje una presentación que pienso dividir en 2 partes. La primera parte, pues hablar de los métodos, que sería la parte del contenido de este módulo. Y la segunda parte referida pues al artículo científico, que es el que les corresponde desarrollar. ¿Alguno de ustedes asistió a la actividad que hizo la doctora Yesenia que colocaron en el aula sobre artículos científicos? Si quiere hablan, si no escriban. Este, yo vi ahí que había una publicación, una convocatoria. Ah, dice que se escucha claramente, perfecto. Ok, ¿ven la presentación? ¿Se puede ver la presentación? Sí se ve. Ok, entonces vamos a dar inicio formalmente. Ok. Tanto en la presentación que después la voy a subir al aula junto con la grabación, están mis coordenadas, ¿verdad? De contacto, mi número telefónico y mi correo. Amén de que la vía oficial de comunicación siempre es la plataforma, bien sea a través del foro de dudas o de la mensajería privada que tiene la plataforma. Entonces, bueno, por supuesto que debemos iniciar con unas definiciones básicas que debemos conocer. Entonces, ¿qué se entiende por metodología? Bueno, la metodología se refiere a ese procedimiento. Implica la descripción, la explicación y la justificación de la escogencia de un método en particular para aproximarse a esa realidad que se busca investigar. Otra definición de metodología es aquella que alude al diseño de la investigación, ¿verdad? Es donde se describe entonces en ese momento, bien sea del artículo, en este caso específicamente, que es lo que estamos tratando,
o si fuese del trabajo de grado, en el caso del trabajo de grado, donde se describe los métodos que se escogieron, las técnicas e instrumentos que se van a emplear, así como los procedimientos. Y por supuesto debe haber una coherencia entre ellos en función de por cuál vía nos estamos decantando para investigar. Una tercera definición nos señala que la metodología es aquella que fundamenta precisamente esa recogida, ese tratamiento y ese análisis o interpretación de los datos o de la información. Entonces tenemos que podemos aproximarnos a la realidad desde un punto de vista numérico o desde un punto de vista de las características, de las cualidades. Entonces, en primer lugar, tenemos la metodología cuantitativa, que es aquella que va a permitir examinar los datos en forma numérica. Y que generalmente esta examinación, esta indagación, este abordaje de la realidad desde la perspectiva numérica se hace con el apoyo de herramientas de campo de la estadística y es por ello que sus resultados generalmente se presentan en forma de gráficos. Cuando utilizamos esta metodología, cuando nos interesa saber, por ejemplo, el índice de feminicidios que hay en Venezuela, de aborto, de natalidad, las cifras de retardo procesal, el índice o las cifras de personas con enfermedades de salud mental, de suicidio, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del área temática que nosotros estemos abordando. En la economía se habla, ¿verdad? De la crisis, el porcentaje del PIB, del porcentaje de la inflación. Todo eso, cuando nosotros lo que nos interesa es cuantificar, cuando lo que nos interesa es medir, cuando nos interesa es esos datos que a través de instrumentos son medidos, son cuantificados, entonces los métodos que nosotros vamos a utilizar son métodos cuantitativos. ¿Verdad? En nuestra vida cotidiana, permanentemente nosotros utilizamos números cuando decimos las reuniones a las 6 de la tarde, ¿verdad? El reloj es un instrumento que nos permite medir el tiempo, si es temprano, si es tarde, si es de noche, qué hora es. Igual, cuando nosotros decimos, ¿cuánto pesas tú? ¿Cuánto mides tú? ¿Qué talla eres tú? Todo eso son datos numéricos, es decir, todo eso son informaciones que pertenecen a la metodología cuantitativa. Paralelamente a esa visión del mundo, tenemos una visión del mundo que tiene que ver entonces con las características, con los sentimientos, con las emociones, con las percepciones. A mí me parece que ahora hay más seguridad, menos seguridad, las personas están más tranquilas, las personas están más estresadas. Yo percibo que hay un clima tenso, una calma tensa. Yo aprecio o yo siento tal cosa. Entonces, todas esas características, todas esas cualidades tienen que ver entonces con un abordaje investigativo desde la metodología cualitativa, que de acuerdo a Sandin, no es otra cosa que una actividad sistemática orientada que ya no es a la medición, es a la comprensión de fenómenos educativos, sociales, políticos, económicos. Y en algunos casos no se queda únicamente en la comprensión, sino que también busca la transformación de esas prácticas, ¿verdad? Entonces, se refiere a lo subjetivo. Cuando nos ubicamos en la metodología cuantitativa, nos interesa los objetivos. En este caso, objetivamente, yo puedo señalar, hay nada más 3 participantes conectados. Una que no le sé el nombre porque dice Barcelona, Yasmira Pérez y Ley Suárez. Eso es lo cuantitativo. Ahora, lo cualitativo es que si son femeninas, si son jóvenes, si son adultas, si son madres, si tienen hijos, si ya tienen una primera profesión, si están emocionadas por estar haciendo este diplomado o si están nerviosas por la elaboración del artículo. Esos serían los elementos cualitativos.
¿Por qué le pongo estos ejemplos cotidianos? Pues para que vean que hacer investigación es algo accesible porque es algo que cotidianamente nosotros hacemos. Nosotros cuando vamos a hacer mercado o vamos a comprar algo, bien sea desde una cosa pequeña o algo grande, un electrodoméstico, un aire, un televisor, qué sé yo, una licuadora, uno hace una investigación de calidad, precios, ¿ah? ¿Qué diferencia hay entre esta marca y esta otra? ¿Por qué esta cuesta tanto y la otra? Si compro aquí y allá, ¿verdad? O si comprar de tal o comprar por mayor. Entonces, siempre estamos investigando. Estos ejemplos que estoy colocando, de alguna manera son mixtos porque aun cuando se habla de precio y de cantidad, también se habla de cualidades, que si esta es más rápida, si es más duradera, si es visualmente más atractiva, más bonita, con un diseño más moderno, entre otras. Entonces, la metodología cualitativa busca comprender el lado subjetivo de la vida social, la manera como las personas se ven a sí mismas y a su vez el significado que éstas le dan al entorno o a la realidad percibida. ¿A través de qué? A través de las palabras. Porque entonces vemos que en la metodología cualitativa nosotros la recogida de información se hace generalmente a través de la entrevista o de grupos focales. Entonces, cuando uno le hace preguntas a esas personas que se denominan informantes clave, lo que ellas te relatan, ese relato, esa narración, esa descripción, son palabras que tienen un significado, que tienen una carga afectiva, una carga emocional y, por supuesto, una carga semántica. Entonces, de definiciones de método hay muchísimas. Y aquí en esta infografía, ¿cómo se llama? Flyer o póster, que no es mío, sino que lo encontré en las redes y lo traje para ilustrar, vemos 8 definiciones de 8 autores acerca del método. Sin embargo, yo aquí, ¿verdad? Tengo mis propias definiciones, no propias porque sean mías, sino propias porque yo las busqué. Entonces podemos señalar que el método es el camino a seguir para alcanzar un fin determinado. Implica o comprende ese conjunto de procedimientos lógicos para obtener datos o información necesaria para aproximarse a la realidad en estudio. Y van a determinar la orientación del trabajo. Yo siempre afirmo que aun cuando la metodología no es el primer aspecto que desde el punto de vista escritural se desarrolla, porque cuando hablamos de un trabajo de grado corresponde al momento 3 o capítulo 3, y cuando hablamos de un artículo corresponde al segundo o al tercer apartado dependiendo de la estructura que se siga. Entonces se podría señalar que desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista de la redacción, no es lo primero. Sin embargo, en la práctica sí es lo primero, porque cuando nosotros nos viene un tema a la cabeza, cuando nosotros nos viene una situación que nos dice, ¿por qué pasa esto? Yo quiero investigar sobre esto, yo quiero escribir sobre esto, inmediatamente nosotros estamos formulándonos esa pregunta, ese interrogante, esa inquietud desde un enfoque, bien desde el enfoque de los números o bien desde el enfoque de las cualidades. Porque cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, que pasamos por un sitio y vemos que hay un montón de gente o un montón de carros, nosotros decimos, ¿qué habrá pasado? Porque hay cualquier cantidad de vehículos, cualquier cantidad de personas. Entonces, de repente tu pregunta va a cuánto, por decir, cuánta gasolina habrán gastado o cuánto dinero habrán necesitado para llegar hasta aquí, o que si las preguntas van en ese orden, son preguntas de números, porque son preguntas de cantidad. Pero si las preguntas son, por ejemplo, ¿cuántas culturas están aquí reunidas o qué diversidad de culturas hay aquí reunidas? ¿Cómo se podrán comunicar siendo de diferentes crianzas, de diferentes idiosincrasias? Entonces la pregunta allí va hacia las cualidades. Quiere decir que aunque nosotros no hayamos señalado hasta ese momento cuál es el método específico que vamos a utilizar, ya nosotros nos hemos ubicado en un enfoque, bien sea cuantitativo, porque lo que nos interesa es lo que nos van a decir los números, las cantidades, o cualitativo, porque lo que nos interesa son las vivencias, las experiencias, las percepciones, las características. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, algún aporte? Por aquí veo que Barcelona es Dorelis Márquez.
Fíjate, Doreli, que tú fuiste la primera que te conectaste. Cuando tú te conectaste, yo todavía no había colocado mi nombre en pantalla, pues estaba un nombre de la institución a la que pertenece este Zoom, ¿verdad? Y yo inmediatamente coloqué mi nombre porque yo dije, a lo mejor si alguien entra cuando yo todavía no estoy hablando, a lo mejor va a pensar que se equivocó. Entonces, esa es parte de la cultura tecnológica que tenemos que adquirir. Cada vez que nosotros nos conectamos, cuando tú le das al botón, clic al botón terciario del mouse, es decir, el botón que queda al lado derecho, te aparece, te despliega un menú de opciones. Y una de esos menús de opciones es renombrar. Y entonces es importante que nosotros siempre coloquemos nuestro nombre. Más fíjate en el caso de ustedes, porque yo tengo mi cámara abierta, ustedes me están viendo a mí, yo no las estoy viendo a ustedes. No sé ni si son jóvenes, ni si tienen el cabello largo, ni corto, ni nada. O sea que lo único que yo puedo percibir de ustedes en este momento es que tengan el nombre. Si ni siquiera tienen el nombre, ni siquiera sé si es dama o caballero. Entonces es importante que así como hay unas instrucciones en el aula virtual de que cuando ustedes ingresen al aula por primera vez coloquen una fotografía de corte académico y todo eso, pues las instrucciones cuando uno se conecta por estos medios es que uno pueda colocar su nombre para que lo tengan presente para, bueno, toda su vida académica y no solamente como estudiantes, sino como docentes o como profesionales, porque ya esta es una vía que se utiliza para todo, hasta para reuniones de trabajo. Y no desde ahorita, desde mucho antes de la pandemia. Bueno, continuando, entonces, la escogencia del método no puede ser caprichosa. Tiene que ir en coherencia precisamente entonces con eso que me interesa conocer de la realidad. En el entendido que la realidad es muy amplia, muy extensa y que yo lo que voy a conocer es parcialmente un aspecto de la realidad a través de la investigación, de la indagación que voy a hacer. Pero aún ese aspecto parcial de la realidad que yo aspiro a conocer, al que yo aspiro a aproximarme, hay una intención en mí, así como hay una curiosidad en mí, que es ese tema, ese aspecto, esa área, ese fenómeno que yo quiero conocer, también hay una curiosidad en mí de cómo lo quiero conocer. Si lo quiero conocer desde las cifras, desde los porcentajes, desde los números, desde las cantidades, o si lo quiero conocer desde las cualidades, las características, los sentimientos, los pensamientos. Entonces, eso va a determinar en qué enfoque me ubico y dentro de ese enfoque, entonces, vamos a decir, el abanico de métodos que me pueden ofrecer. Entonces, pues, aquí yo les dejé este cuadro que no lo voy a desarrollar, que me hace esa comparación entre lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto, que por supuesto implica entonces que yo utilice elementos y métodos tanto de uno como del otro. Seguidamente aquí yo tengo entonces una clasificación en la primera columna de métodos cuantitativos, en la segunda columna de métodos cualitativos y en la tercera columna de acuerdo al nivel, ¿verdad? De lo que yo quiero investigar. Entonces aquí tengo esta clasificación de los métodos cuantitativos de acuerdo a Mesa, que señala que los métodos cuantitativos pueden ser descriptivos, aquellos que buscan simple y llanamente caracterizar la realidad, transversal, cuando la investigación se hace una sola vez, la recogida de datos, de informaciones de un solo momento, aplico el cuestionario una sola vez, longitudinal cuando lo hago varias veces en el tiempo, que generalmente este es característico en algunas profesiones, como por ejemplo en la psicología, en donde se evalúa a las personas en diferentes momentos. Comparativo, un método que se utiliza mucho en el ámbito del derecho, cuando se compara, por ejemplo, la legislación venezolana con la legislación colombiana. Exploratorio, cuando es un tema que es casi desconocido, no se tienen antecedentes previos, como fue, por ejemplo, en el caso de la pandemia, si bien habían habido otras pandemias, otros virus antes, este virus tenía unas características únicas y, bueno, fueron investigaciones exploratorias las que se fueron haciendo y en la medida que se fue avanzando en ese conocimiento, pues fue que se pudieron ir generando esas vacunas y esas recomendaciones de bioseguridad
que todos empleamos. Correlacionar cuando busco conocer o investigar cuál es la relación de una variable en otra. Por ejemplo, si yo digo seguridad ciudadana y armas de fuego, es porque yo quiero ver la relación en la medida que hay más armas, hay más seguridad o hay menos seguridad, cómo influye el que haya que la ciudadanía común esté o no armada en la seguridad de los ciudadanos. Ahí hay una correlación experimental cuando yo quiero ver la causa-efecto y ella clasifica dentro de estos métodos cuantitativos como método utilitario los proyectos factibles, que son aquellas investigaciones que a la final arrojan una propuesta con base a ese diagnóstico que obtuvieron, una propuesta, vamos a decir, de solución. En los métodos cualitativos tenemos entonces que estos se pueden clasificar de acuerdo a la Universidad de Jaén en métodos descriptivos y en métodos interpretativos. Y como método descriptivo señala la etnografía, que es un método entonces que nos permite conocer las culturas. Aquí yo siempre coloco el ejemplo de una película que es de mi época, quizás no la de ustedes, porque no las conozco, pero quizás pienso que son más jóvenes que yo, pero sin embargo hace poco sacaron una parte 2 y creo que una parte 3 también, que es la película de Avatar, Los Hombres de Azul, ¿verdad? Esa etnia. Ahí había una etnografía, ¿por qué? Porque los militares que fueron a Pandora con la intención entonces de hacer un intercambio con ellos por unos minerales que les interesaba allí, entonces se dedicaron a ver qué eran lo que ellos creían, qué eran lo que ellos comían, cómo eran las costumbres de ellos, y eso entonces es etnografía. Es conocer entonces las creencias, los significados, la cultura de un determinado grupo. Entonces, luego también tenemos el método de la fenomenología, que busca precisamente conocer entonces esos fenómenos sociales, o en algunos casos esos fenómenos, cómo los percibe un individuo, ¿verdad? En los fenómenos que ocurren. Biográfico, que tiene que ver entonces con la vida de una persona. Muchas veces cuando leemos de personas conocidas, como por ejemplo Simón Bolívar, que si las cartas que él escribía, los amigos que él tenía, los viajes que él hizo, entonces es una investigación biográfica porque se basa en la vida de una persona en particular. Y que ahí en ese caso puede hacerse una investigación biográfica tanto de una persona que esté viva como de una persona que esté fallecida, porque además de los testimonios de las personas que los conocieron, están otros documentos como álbumes fotográficos, como cartas, y otros videos, otras cosas, pues que puedan permitir conocer más detalles de la vida de esas personas. La investigación-acción es un método cualitativo que persigue la transformación. Es un método cíclico porque se investiga, se actúa, se reflexiona y se sigue investigando. Generalmente las universidades emergentes, que son estas universidades que han surgido a partir de este periodo de gobierno y el que le antecedió, asumen esto como el paradigma dentro de la educación, puesto que estos estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de la Seguridad, de la Universidad del Transporte, de la Universidad Bolivariana, de la Universidad, eh, no me recuerdo ahorita el nombre de Fernández Morán. Ajá, todas estas universidades emergentes que hacen que desde el primer semestre, desde el primer inicio, ellos están viendo clases en su aula, pero también están vinculando, que llaman ellos, que es como decir que tienen pasantías permanentes. No solamente al final de la carrera, sino todos los semestres. Ellos están insertos en esa comunidad dependiendo de la carrera que estén estudiando. Por ejemplo, los que estudian educación, vamos a suponer que estudian educación preescolar en un preescolar vinculante, que estudian medicina en un ambulatorio, en un CDI, en un hospital vinculante y así sucesivamente. De manera que están investigando
tanto en sus clases teóricas como en las tareas evaluativas que hacen, otras cosas, pero están accionando porque lo están llevando a la práctica. Y por supuesto, entonces deben reflexionar acerca de esa práctica, bueno, que establece la teoría que aquí no se está cumpliendo en la realidad, o que hay en la realidad que no se señala en las clases, que no se señala en la teoría, y reflexionan de ir mejorando su práctica, lo que se presume que va a mejorar entonces, que va a transformar tanto el individuo como su entorno de manera positiva. Aun cuando este no es el único ejemplo o la única forma de aplicar este método, lo traigo a colación como un ejemplo porque es algo que cotidianamente podemos ver, porque me imagino que ustedes, al igual que yo y al igual que todos, pues tienen un vecino, un conocido, un amigo, un familiar que estudia en alguna de estas en universidades, en alguna carrera bajo esta modalidad. Y, por supuesto, los métodos documentales que nos permiten entonces hacer investigación únicamente pues a través de la revisión de documentos tanto físicos como electrónicos. Por su parte, los métodos interpretativos, de acuerdo a esta clasificación, tenemos la teoría fundamentada, que es aquella que permite generar teoría a partir de los datos, y el método de inducción analítica, que es aquel que permite comprobar teoría. En cualquiera de los casos, vale la pena señalar que cuando nosotros revisamos libros de metodología vamos a encontrar distintas clasificaciones. Incluso en algunas quizás vamos a encontrar más métodos y en otras menos, o algunos con otro nombre, o sea, un mismo método que tenga varios nombres. Sin embargo, generalmente cuando los métodos tienen varios nombres, los autores señalan todos los nombres por los que los podemos encontrar. Pero en lo que sí no vamos a encontrar ninguna contradicción es que hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Y no vamos a encontrar ningún autor que nos diga, por ejemplo, que la etnografía es cuantitativa, ¿no? La etnografía es un método cualitativo. En eso sí tenemos que estar claros. Del reto, de a lo mejor alguno no lo va a clasificar en descriptivo interpretativo, sino bajo otra orientación. Eso no sería relevante. Lo relevante sí es tener claro que si yo voy a hacer una investigación cuantitativa, si me interesan los números, estos métodos que estoy presentando en esta diapositiva o en esta lámina no corresponderían a eso, sino que serían los anteriores o bien lo que yo tengo mencionados aquí, ¿verdad? Analítico, exploratorio, comparativo. Entonces es importante eso. Ok. Pueden, si tienen alguna duda, pregunta, no tienen que esperar que yo finalice, pueden preguntar, pueden escribir. Bueno, y tenemos también métodos mixtos, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, la realidad que yo estoy investigando, sí me interesan los números, sí me interesan las cifras, sí me interesa saber la cantidad de feminicidios que han ocurrido en el estado de Aragua o en el municipio de Girardot desde 2020 en adelante o desde 2024 en adelante, etcétera, o en los últimos 6 meses, pero también me interesa las características de esa víctima, también me interesa las características de ese victimario, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevaban, cuáles fueron los episodios previos de violencia, qué pasaba después de esos episodios, qué conducta asumía él, qué conducta asumía ella. Entonces ahí entonces nosotros decimos, entonces allí yo quiero hacer una investigación mixta, porque quiero lo cuantitativo, pero quiero lo cualitativo. Entonces voy a utilizar métodos mixtos. Entonces, en los métodos mixtos tenemos dos clasificaciones que de todas maneras van a lo mismo. O sea, porque tenemos una clasificación de Johnson y compañía que la denomina concurrente cuando aplicamos simultáneamente un método cuantitativo y un método cualitativo, secuencial cuando aplicamos uno primero y el otro después. Por ejemplo, explicamos primero una encuesta que sería lo cuantitativo y después hacemos una entrevista que sería lo cualitativo, o viceversa, primero lo cualitativo, después lo cuantitativo, y una integración final, entonces donde yo voy a buscar esa complementariedad, esa integración entre entre esa información de numérica y esa información verbalizada, ¿verdad? Que sería la cualitativa. Entonces, Bérica hace otra clasificación, pero que como les digo, realmente va a lo mismo, porque cuando él habla de combinación, habla precisamente de un método cuantitativo o uno o varios métodos cuantitativos y uno o varios métodos cualitativos simultáneamente. Cuando habla de complementación, es precisamente aplicar uno o varios métodos
cuantitativo primero y uno o varios métodos cualitativos después, o viceversa, uno o varios métodos cualitativos primero y uno o varios métodos cuantitativos después. Y la triangulación, que sería precisamente entonces ese punto de intersección entre los datos y la información que obtuve por esos diferentes. Ya para pasar al artículo, me gustaría que me dijeran si se comprendió la información, si han aplicado alguno de ellos, qué tienen pensado hacer, porque ya ustedes tienen un título aprobado con el cual trabajar. Ahora, ese título las orienta hacia qué, hacia una investigación cuantitativa o cualitativa. Me lo pueden escribir o pueden hablar. Recuerden que los encuentros síncronos son precisamente para que haya esa interacción entre el facilitador y los participantes, porque si no fuera todo puro colocarles materiales en el aula y ya. Estos encuentros se dan precisamente para que haya ese intercambio en vivo y en directo. Entonces, respondan, como les digo, bien se abran su micrófono y hablen, o bien se escriban que hacia cuál vía están orientando su investigación en función del título que ya tienen aprobado desde el primer módulo. No veo que ninguno esté escribiendo. Ajá, aquí está. Ok, ¿cuál es tu tema, Doreli? ¿Cuál es el título que te aprobaron? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, El título es Sostenibilidad financiera en los mercados digitales en Venezuela. ok. ¿Estás estudiando qué? Gerencia, mención, finanzas. Ah, chévere. Muy bien. Entonces, obviamente, ya está, ¿cómo se llama? Clara, que vas hacia lo cuantitativo. Y Yasmira, Isley, bueno, mientras Yasmira y Isley se animan a responder, voy a continuar entonces en esta parte ya con lo que sería una breve explicación de lo que es el artículo científico. Obviamente, en un encuentro síncrono de una hora, hora y media, no van a captar toda la información, por eso es importante que yo les voy a colgar la grabación, pero también es importante que revisen todos los materiales que yo les dejé. Yo subí materiales a la plataforma desde que estaban en el módulo 2, ¿verdad? Información que puede ayudarlas a clarificar esto. Y es importante también que dentro de lo que yo deje en el aula, porque también sé que de repente no todos los materiales los van a poder revisar en lo que dura el módulo, porque el módulo lo que dura son 3 semanas, pero sí es importante que descarguen toda esa información para que tengan acceso a ella aún después que haya culminado el diplomado. Y es importante dentro de las cuestiones que yo dejé allí para revisar, que se tomen el tiempo de entrar a las revistas UBA y ver algunos artículos para que se den idea. Porque siempre para escribir uno debe utilizar tres elementos, pienso yo, fundamentales, ¿verdad? La norma que pide la revista o que pide la universidad, pues, ¿verdad? En el caso, un ejemplo, algo que ya está escrito, porque a veces la norma te dice 4 y 4 4 o 4 y 3 y no sé qué, o 1 y medio y no sé qué, y tú dices, ah, pero yo no entiendo eso. Pero cuando tú ves un artículo escrito, tú dices, ah, esto se refiere a esto. Entonces, tener como un modelo y, por supuesto, tener las pautas que da el profesor. Aquí voy a dejar un momento de compartir pantalla precisamente para mostrarles eh, el enlace, ¿verdad? La UA tiene, ya se ve la página de la UA. Ok. Fíjense, la UA tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 revistas, ¿verdad? Una, por cierto, es de comunicación y gerencia, Dorel. Entonces, bueno, nosotros podemos ver allí
Vamos a ver, por ejemplo, esta primera, número actual, cuando nosotros le damos allí, ahí vemos, ¿verdad? Que lo clasifican por artículo y creo que, entonces yo puedo abrir cualquiera de estos, de repente cualquiera al azar o de repente alguno que tenga algo que ver con el tema que yo estoy tratando. Por ejemplo, aquí hay uno que casualmente es mío y se llama estrategias gerenciales. Entonces tú que estás en gerencia dices, bueno, de repente se me interesa verlo. Entonces tú puedes ver aquí en el PDF. Díganme si están viendo lo que les estoy mostrando, porque yo no veo si ustedes ven. Sí, ok. Sí se observa, Fíjate. profe. Ok, muy bien. Fíjate, entonces aquí está, bueno, por supuesto el membrete de la revista, pero aquí está el título, ¿verdad? Luego están los autores con su identificación que pide la revista, en este caso el máximo grado académico, el código ORCID, que después les voy a explicar qué es el código ORCID por si no lo saben, y el correo de contacto, ¿verdad? Muchas veces los autores mandan un artículo en una revista y no ponen el correo, entonces no se le puede ni avisar ni que fue aceptado, que fue publicado, o no se le puede avisar si hay correcciones, porque no dejan un correo. Entonces es importante siempre colocar el correo en los datos, ¿verdad? Entonces, fíjense que está el resumen, fíjense que el resumen no tiene sangría, el resumen no tiene divisiones en párrafos, es un solo bloque completo. Y al final del resumen están unas palabras clave, ¿sí? Fíjense que estas palabras clave están en orden alfabético. Primero clima, que es por C, después estrategia, y después participación. Luego está en inglés, pues, pero por supuesto eso no nos interesa ahorita porque no tiene sentido que lo van a traducir hasta que ya esté la revisión final. Luego, entonces, cuando comienza la introducción, vemos que ya no es un bloque, sino que ya sí tiene su sangría, ya sí tiene su separación entre párrafos, y los párrafos, fíjense que tienen más o menos el mismo grosor, el mismo ancho. Yo casualmente le corregí a una participante hace rato porque yo también soy facilitadora de una unidad curricular en una de las maestrías y le decía, no puede ser un párrafo de 3 líneas. ¿Por qué? Porque la definición básica de párrafo que nos dieron a nosotros en la escuela o en el liceo es que es una idea principal apoyada por ideas secundarias. Un párrafo que tenga 3 líneas implica que nada más está la idea principal, que no hay ninguna idea secundaria de apoyo. Y si tenemos un párrafo que abarcara el grosor de estos 3 párrafos, ahí tendríamos más de una idea principal. Entonces, que por supuesto hace que cuando uno va a leer tenga que leer 2 y 3 veces lo mismo porque no se entiende. Entonces, lo ideal es que sean párrafos que no sean tan cortos, pero que no sean tan largos, ¿verdad? Sino que tengan esa idea principal sustentada por ideas secundarias. Otra cosa que es una característica fundamental y obligatoria de los escritos en el ámbito académico, en este caso del artículo, es que tú tienes que citar autores. La escritura académica es intertextual, es decir, se expresa lo que nosotros pensamos, pero también lo que dicen los autores. Entonces, fíjense, aquí en este ejemplo, en el primer párrafo no hay ningún autor, está bien, pero en el segundo párrafo se cita un autor, apellido, año, número de página, y lo que dice el autor entre comillas, ¿verdad? En el otro párrafo se cita un autor, pero como lo que se dice el autor no es textual, aquí no está ni el número de página ni la comilla, solamente está el apellido y el año. ¿Por qué? Porque se hace referencia a lo que el autor, al pensamiento del autor, pero no se está repitiendo literalmente, textualmente, lo que el autor señala como si arriba. Entonces, por eso está la diferencia entre el segundo párrafo y el tercero, que en el segundo es una cita textual y en el segundo no es una cita textual, es una cita contextual. Vemos en el siguiente párrafo que si hay otra vez una cita textual, entonces volvemos a ver que tenemos el autor, el año, la página y entre comillas, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, vemos que, ¿cómo se llama? Aquí comenzó la introducción, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, claro, esta está, 4 páginas. Aquí debería haber terminado ya la introducción, ¿verdad?
¿Qué quiere decir entonces? Que no podemos tener una introducción de una página, pero tampoco podemos tener una introducción de 10 páginas, porque un artículo debería de tener como 15 páginas en su totalidad. Entonces la introducción debería de tener entre 3 a 4 páginas. En este caso tiene 3 páginas y media. ¿Mm? Luego viene la revisión de la literatura, ¿verdad? Que son aquellos elementos en los cuales el lector no va a comprender el mensaje. Porque entonces, si el tema del artículo es estrategias gerenciales, ¿por qué son las estrategias gerenciales? ¿Cuáles o cuántas estrategias gerenciales hay? Bueno, entonces eso está desarrollado aquí en la revisión de la literatura, ¿verdad? Fíjense, entonces tenemos un primer subtema que es estrategias gerenciales y tiene un párrafo, tiene un cuadro, 2 párrafos, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, vamos a poner 3 páginas. Y luego viene otro subtítulo, otro subtema que es clima organizado participativo y tiene tiene un cuadro. Ajá. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que tampoco podemos hacer un artículo donde nosotros vamos a tener 10 subtítulos, 6 subtítulos y cada subtítulo tiene un párrafo de 3 líneas. O sea, ni los párrafos pueden ser de 3 líneas, ni los subtítulos pueden ser de un solo párrafo, porque ahí nosotros no estamos desarrollando suficientemente el tema. Entonces, una cosa que deben de tener clara es el equilibrio, que ni tan poquito ni tan largo, o sea, ni van a desarrollar un subtítulo en 10 páginas, porque entonces ya usted no está haciendo un artículo, está haciendo una mini tesis, ni vamos a desarrollar un subtítulo en una página o en media página, que es peor, porque así los he visto. Yo corrí un trabajo hace ratico que tenía 4 subtítulos, porque cada subtítulo era, como le digo, un párrafo de 3 líneas, 4 líneas. Entonces eso no es correcto. Entonces tenemos que tener claro que el contenido es importante, pero también es importante la forma. Fíjense, aquí la metodología, en este caso este artículo, lo que tiene es ¿cómo se llama? Un párrafo. Bueno, póngale que tenga 2, 3, pero no pueden desarrollar una metodología en 6 páginas o en 10 páginas porque estamos haciendo un artículo, no estamos haciendo un trabajo de grado. Los resultados se supone que es lo más importante del artículo, porque la definición de artículo es precisamente un manuscrito que busca reportar, que busca divulgar, que busca dar a conocer, difundir resultados relevantes de una investigación. Entonces es fundamental que existan resultados y que esos resultados estén claramente expresados. En este caso, ¿verdad? Tenemos aquí 8 indicadores que se midieron, luego los resultados en cifras, en datos, ¿verdad? Y con su graficación y su respectivo análisis. Ahora bien, hay una parte que se llama discusión y la discusión tiene que ver con contrastar lo que otros que han investigado sobre el tema han encontrado frente a lo que usted encontró, ¿verdad? Entonces aquí se hace precisamente eso, se citan autores y se hace esa contrastación, ¿verdad? Bueno, luego las conclusiones y finalmente las referencias. Las referencias son únicas y exclusivamente de los autores citados en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no cita a nadie, entonces ¿de dónde usted tiene referencia? Y las referencias son obligadas porque durante todo este estudio que usted está haciendo de maestría o de pregrado, en todos los trabajos, ensayos, artículos, lo que sea, le piden referencia. Le piden referencia. Entonces, usted tiene que colocar referencias, pero esas referencias tienen que ser reales. ¿Reales en qué sentido? En que usted tiene que haberlos citados en el texto. Porque si usted no los menciona en el texto, usted no los cita en el texto, usted no se apoya en su discurso en ello, entonces ¿cómo los referencia? Entonces es fundamental que las referencias sean de los autores citados en el artículo. Que esos autores que usted cita en el artículo sean de actualidad. Sean de actualidad. Sí, ya mira, ya vamos a ver eso porque, bueno, afortunadamente me metí en el ejemplo que esta es la ventaja de los síncronos, porque obviamente esta información de este enlace yo se los coloqué en el aula, pero en el aula ustedes son autónomos si lo revisan o no. En cambio aquí, por lo menos las ustedes 3 que están presentes, yo se los estoy mostrando. Preferí empezar por el ejemplo antes que por la teoría como tal, aunque aquí voy explicando teoría, pero el ejemplo de pues, que es la estructura. Entonces, las referencias tienen que ser únicamente los autores que se citan en el artículo.
Pero esas referencias tienen que ser de actualidad, porque lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela en el 2026 no es lo mismo que vivimos en el 2024, ni siquiera en el 2025, porque amaneciendo el 2026 ocurrieron eventos que cambiaron las circunstancias. Entonces, cuando yo voy a escribir un artículo, siendo que la finalidad del artículo es que sea publicado para que sea visibilizado, leído, consultado, citado por otro, la información que yo tengo que dar tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, tiene que ser pertinente, tiene que ser especializada, tiene que ser actual. Entonces, en orden alfabético en español y por supuesto con los datos que pide la norma. En este caso, fíjense, apellido, coma, inicial del nombre, entre paréntesis el año, el nombre del libro o de lo que, cuando son de internet, entonces el enlace. Bueno, todas esas normas están tanto en las revistas como en el manual del auto, ¿verdad? Y tienen estos ejemplos para consultar. Como les dije, échense una paseadita por estas revistas. Yo agarré al azar la primera y me encontré ese artículo que era de gerencia, como Dorelia había dicho que era de gerencia, pues ese fue el que abrí de ejemplo. Pero aquí hay diferentes revistas, aquí está una que es de derecho, una que es de educación, una que es de psicología, otra que es de gerencia, una que es de ingeniería. Entonces, bueno, échense una paseadita para que tengan como ese conocimiento de causa. Por supuesto, como en todas las cosas, a veces uno dice, pasa con los trabajos de grado también, que uno ve el manual y el manual dice, tú tienes que ser así, 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 y después cuando uno va a consultar un trabajo, uno dice, ay, para este trabajo le faltó esto, este trabajo no tenía tal cosa. Pero por supuesto, esas cosas van a pasar tanto en los trabajos de grado como en los artículos, porque somos humanos. Y hay un sinnúmero de personas que revisan, no es el mismo jurado de una persona que de otra. Igualmente con las revistas, los artículos se someten a arbitraje, que son los árbitros jurados, son revisores, ¿verdad? Tanto del contenido como de la forma, pues por supuesto no todos son revisores ni jurados de los mismos artículos, porque una de las cosas además que se pide es que sea de la carrera, que sea de la disciplina, que sea de la ciencia sobre la cual están escribiendo, pero sí nos da una claridad en cuanto a aspectos generales. Vamos a ver qué dice Yasmira aquí. Profesora, ¿esta misma estructura es para todas las carreras? Sí, en términos generales sí, ya vamos a ver algunas cuestiones. Por otra parte, ya en la clase síncrona nos hablan de artículos de investigación y artículos de revisión. Sí, los artículos de investigación son aquellos que son producto de trabajo de campo y los artículos de revisión son aquellos que son producto de investigación documental. Por eso yo al inicio les decía y les hacía ese señalamiento que la doctora Yesenia Centeno, que es la directora del Fondo Editorial, había dictado un taller sobre artículos académicos, que ya había puesto la publicidad en el aula y que sí habían asistido. Ajá. No hay contradicción en lo que yo voy a explicar ni en los materiales que yo puse en el aula con eso, porque es una clasificación que no es de la UA, es una clasificación que todos los autores que escriben sobre artículos establecen, ¿verdad? Que hay artículos que son de investigación que los llaman artículos originales, porque son productos de investigación de campo, y artículos de revisión que son productos de revisión de documentos, revisión de documentos. Ajá, con respecto a la referencia, ¿cuánto es el espacio que debemos dejar en la segunda línea? Porque algunos profesores corrigen y dicen que está bien, otros corrigen ese espacio si puede adelantarme. Ok. Bueno, lo que pasa es que el espacio que establece la norma es bastante amplio. A mí por lo menos no me gusta. En las cosas que dependen de mí, pues no, que no dependen por decir. Si tú vas a publicar una revista de la UBA que tiene esa norma, tienes que respetar esa revista de la UBA. Pero, por ejemplo, si tú vas a escribir en algo que no es para la revista, o que es para otro espacio, de repente le recortan el espacio, porque el espacio es como de 1 centímetro, es como la misma sangría que tú utilizas para los párrafos, pero a la inversa, que es la sangría francesa. ¿Ves? Entonces es bastante ancha. De todas maneras, eso está claro en la norma. La norma te lo dice. Y tú puedes configurar ahí ¿cómo se llama? En la pantalla de tu computadora donde dice párrafo, cuando tú configuras la sangría de los párrafos normales, le das en primera línea, y cuando configuras la de los párrafos, la referencia le pones, mueves allí
En esa flechita que te aparece allí, mueves de la opción de primera línea a sangría francés. Normalmente es como 1 centímetro y algo que aparece ahí, pero eso está en la norma. Y bueno, hay que adherirse a la norma, porque, o sea, tú estás haciendo, como decir, doblemente evaluada. Una para que el diplomado y otra porque se supone que a la final de esos artículos ustedes, la idea es que aparezcan publicados en alguna de esas revistas de la universidad. Qué bueno que Yasmira pregunta porque así sé que no estoy sola. Esto cuando son estos encuentros síncronos y todos participan y todos preguntan, es chévere porque se cumple la finalidad del encuentro síncrono. Pero cuando es un encuentro síncrono que nadie abre las cámaras, que nadie habla, que nadie pregunta, que nadie, no es chévere porque esa no es la finalidad del encuentro síncrono, sino para eso, como te digo, le dijera a la universidad al profesor, grabé un montón de videos y se los subí ahí, pero no, ese es un recurso, subir videos. De hecho, yo les subí a ustedes varios videos de otros talleres o otras charlas que yo he dado sobre artículos, pero te establece encuentros síncronos para que tengan la oportunidad del participante de hacerte todas las preguntas que quiera, todos los comentarios que quiera, sus experiencias, si ya ha publicado, dónde ha publicado, cómo le ha ido, si le corrigieron, no le corrigieron nada, etc. Entonces, pues es importante que se tomen el tiempo de asistir a los encuentros síncronos que se les programan para que puedan entonces aprovechar. Ajá, dice Francisco, buenas noches, estaba trabajando, me perdí la clase, quedaría grabado. Sí, 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 se está grabando y yo cuando finalice la sesión síncrona, subo la grabación a mi canal YouTube y coloco el enlace en el aula y la presentación también, pues porque, bueno, aunque esa presentación no tiene mucha cosa, porque, bueno, más de lo que yo voy a hablar, pero igual yo sí las coloco. Fíjense, yo tengo varias presentaciones hechas por mí, cada diapositiva, que están de alguna manera en el aula, porque como les digo, yo les coloqué en el aula varios videos de talleres que yo ya he dado sobre artículos, puesto que yo, aparte de ser docente, aparte de ser investigadora, jurado, tutor y todo ese asunto, trabajo en varias revistas. Entonces, con frecuencia, pues uno está dando talleres, charlas, dando y haciendo cursos sobre esto. Entonces, pues yo les coloqué ahí varios materiales. Pero también ahorita, con el Internet, la inteligencia artificial, las redes sociales, hay montones de infografía, de flyers que nos ilustran de manera didáctica y de manera sintética sobre esto. Entonces, aquí hay este primero que yo traje, se ve allí, porque como había dejado de compartir pantalla, se ve la lámina. Sí, ok, gracias. Entonces, fíjense, aquí nos dice estructura de un artículo científico. Entonces nos señala, el primero es el título. Y aquí ustedes no tienen problema porque ya el título ustedes se los aprobaron. Aquí nos dice en esta infografía que el título debe ser conciso, informativo y representativo del contenido del artículo. Como les digo, ya esta etapa la superaron porque ya en el módulo 1 la doctora Maite les aprobó el título, ¿cierto? Ya ustedes tienen eso. Entonces ya esa etapa la superaron. Luego, autores y afiliaciones. Fíjense que en el artículo que yo les mostré de ejemplo de una de las revistas de la UBA, aparecía el nombre completo del que escribía el artículo, que a veces pone, por ejemplo, aquí como están los nombres de ustedes, Yasmira Pérez, pero ¿y cuántas Yasmiras Pérez hay? Pero si Yasmira tiene un segundo apellido, porque a veces hay personas que tienen dos nombres, pero a veces no, pero tienen dos apellidos, o viceversa, hay personas que tienen un solo apellido, pero tienen dos nombres, entonces eso es lo que la distingue, la individualiza de otras. Entonces en el artículo hay que colocar el nombre completo. Fíjense que aquí mi nombre, aquí en esta foto dice Noelia Alfonso, pero cuando vimos ese artículo que casualmente era mío, decía Noelia Yane Alfonso Villegas. Porque no es otra Noelia, es esta Noelia. Entonces, nombre completo. Luego, entonces decíamos que pedía el máximo grado académico, si usted es licenciado, licenciado en tal cosa, si es psicólogo, psicólogo, tal, lo que sea, ¿verdad? El grado académico que usted tenga,
el máximo grado académico, usted lo coloca allí. En este caso que usted esté estudiando una maestría, no sería el grado académico porque usted no lo ha obtenido, usted está estudiando para eso. Es decir, mientras usted no se gradúe de magíster, usted sigue siendo licenciado, abogado, psicólogo, ingeniero. Entonces ese sería el grado que va a colocar. Luego les decía que el ORCI, aquí voy a volver a dejar compartir pantalla para buscarlo de una vez porque después lo dejo para mostrárselo más tarde y se me olvidó. Entonces aquí está el ORCI. Pueden ver en pantalla. Necesito que siempre me estén diciendo porque yo aquí no veo lo que ustedes ven. Sí se ve. Ok, muy bien. El ORCI es una base de investigadores, una base gratuita de investigadores. Fíjense que aquí arriba a la derecha dice iniciar sesión o registrarse. En el caso de ustedes, si no están registrados, pues obviamente lo que corresponde es registrarse. Para registrarse en principio ya lo que les va a pedir es el nombre y el correo y les va a mandar un enlace a su correo para activar y ahí les va a generar un número o un código que es el famoso código ORCID. Pero la finalidad del código ORCID no se cumple si usted se limita a hacer eso. Si usted se limita a poner su nombre y a poner su correo y que le llegue el enlace, no cumple la función porque esto es una base de datos. La idea y la intención de esta base de datos es que todo el que consulte su código pueda saber quién es usted. ¿Se está viendo ahí mi información? Ok, fíjense, cuando usted ve este número que está aquí es mi código ORCID, ¿verdad? Pero como les digo, si yo nada más coloco mi nombre, eso no sirve para nada. Aquí dicen, cómo me llamo yo, pero aquí también está mi correo para que el que me quiera escribir, me escriba. Aquí también está mi página web personal. No sé si ahí se ve, solamente se ve el ORCID. Bueno, están los enlaces de mi página web, mis datos donde puede entrar. Está una pequeña biografía, están mis datos laborales, están mis datos académicos donde yo estudié, están mis actividades profesionales y están lo que yo he publicado, los artículos, los libros, los capítulos de libros que yo he publicado. ¿Ves? Entonces, usted no solamente tiene que registrarse en el ORCID, sino que tiene que colocar su información, de dónde estudió, dónde se graduó, dónde trabaja, todo ese asunto, y cuando usted le publique en este artículo que va a escribir, entonces usted lo va colocando ahí. Cada vez que usted publique algo, usted lo va colocando allí, de manera que su trayectoria profesional, académica, de publicaciones, esté en esa base de datos y esa es una base de datos internacional. Entonces, seguimos aquí, pues esos serían los datos de autor y afiliación. Hay, por supuesto, el correo, ¿verdad? Eh, Algunas revistas o muchas revistas piden que se coloque el correo institucional, pues, pero obviamente los que no tienen correo institucional van a colocar su correo personal. Importante que sea un correo con el que usted de verdad revise, en el que usted de verdad lea la información que le van a enviar. Importante que cuando se registre en el ORCID guarde ese usuario y contraseña o mantenga la sesión conectada para que después no diga, no, yo me registré una vez, pero ya yo no puedo actualizar la información porque no sé cómo entrar y todos esos asuntos. Entonces, bueno, pasado el título y los autores, viene el resumen. Si nosotros entendemos el resumen, entendemos el artículo, porque el resumen es un mini artículo, es una versión miniatura del artículo, porque el resumen lleva todos los mismos elementos que el artículo, solamente que de una manera apretada, de una manera resumida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos el resumen, entendemos todo. Algunos profesores, algunas personas, así como decía Yamira por ahí, de que hay profesores que le dicen que si la referencia está bien y que otros no. Algunos dicen y recomiendan, no, el resumen se escribe al final, porque obviamente, si es una versión, como decía, una síntesis del artículo, bueno, cuando tenga el artículo completo, hago el resumen. Pero otros, de los cuales yo pertenezco a esa escuela, decimos que se hace el resumen primero, porque en el resumen, obviamente, una versión borrador del resumen, porque obviamente cuando el artículo esté listo, pues usted va a pulir ese resumen. Pero hacer el resumen al inicio lo va a guiar en cada una de las etapas, porque el resumen nos habla de cuál es el tema que se está o el fenómeno que se está investigando.
nos habla de la metodología, nos habla de qué autores nos vamos a apoyar, nos habla de alguna manera de qué resultados se aspiran a encontrar y de alguna manera qué es lo que nosotros, con qué nosotros pensamos concluir. Entonces, claro, cuando usted de verdad tenga los resultados definitivos, pues obviamente usted va a ajustar ese resumen. Y cuando tenga la conclusión definitiva, va a ajustar el resumen. Incluso a lo mejor en los autores, porque usted dice, no, yo pensaba consultar este autor, pero después me conseguí otro autor más reciente o otra teoría que me pareció mejor y esa fue la que coloqué. Bueno, va sustituyendo, pero sí soy partidaria de que hacer el resumen al inicio nos va a guiar en ese desarrollo del resto de los aspectos. Entonces, ok, aquí. Fíjense que cuando vimos el artículo de la revista, vimos que el resumen es un solo bloque. Aquí en este ejemplo volvemos a ver que es un solo bloque, que no está dividido en párrafos, que no tiene sangría. Y aquí, en este ejemplo, está señalado cada una de las partes. Fíjense, el resumen tiene una introducción, el artículo tiene una introducción, el resumen tiene un objetivo, el artículo tiene un objetivo que por supuesto tiene que ser el mismo objetivo. Entonces, a veces pasa que el articulista coloco un objetivo en el resumen, coloco otro objetivo en la introducción y por allá cuando está concluyendo dice que se cumplió el objetivo tal, que es otro objetivo no tiene nada que ver. Entonces, por supuesto, eso está mal. El objetivo tiene que ser el mismo en todas las partes que usted menciona el objetivo, de manera que si usted cambia el objetivo, pues debe cambiarlo en todas las partes en las que usted hace mención al objetivo. Entonces, bueno, tiene introducción, tiene objetivo, tiene los métodos, tiene los resultados y tiene la conclusión. Y esos son los mismos elementos del artículo. Por lo tanto, estos mismos elementos deben de estar presentes, como les digo. Bien sea que usted haga el artículo primero y después el resumen al final, o que haga como yo le aconsejo, que haga un resumen en versión borrador, que lo va a guiar en esos aspectos y después cuando termine el artículo lo va a mejorar. Todos estos elementos tienen que estar presentes. El resumen es importantísimo, porque el resumen es lo primero que uno lee. De hecho, cuando las revistas internacionales y nacionales le escriben a uno para que uno sea revisor de un artículo, lo primero que le mandan es el resumen y le dicen, mire, para que lea el resumen y diga si acepta o no acepta ser el árbitro, si acepta o no acepta ser el revisor, el evaluador del artículo, ¿verdad? Porque el resumen nos da esa versión express, ese tráiler, que cuando uno ve el tráiler de la película en Netflix, te aparece una sinopsis, con esa sinopsis tú dices, ¿la veo o no la veo? Claro que a veces la sinopsis no es muy buena, entonces a veces te pierdes de películas buenas o viceversa. A veces la sinopsis es engañosa y tú dices, ah, ese es tremenda película y después no, pero bueno, en todo caso es el que te abre la puerta o te la cierra. Bueno, igualito pasa en los artículos. El resumen es lo primero que el revisor, el evaluador, el árbitro va a ver, es lo primero que el profesor va a leer, es lo primero que va a leer el lector. Y puede ser que lo encante para que termine de leer el artículo o que le diga que lo deseche. Entonces, aquí nos aparecen unos tips de cómo redactar un resumen, ¿verdad? Que sea, ¿cómo se llama? Atractivo, que cumpla con todos los aspectos. Entonces nos dice, ¿cuál es la función del resumen? Es esa ventana de la investigación que va a atraer al lector y que ofrece una instantánea precisa de los objetivos, los métodos, los resultados y las implicaciones. ¿Cuál es la anatomía de un buen resumen? Contexto y propósito. En esto es importante el contexto, porque algunos artículos comienzan el objetivo de la investigación fue tal. Entonces hay dos errores. El primero que habla de la investigación, y la investigación es un paso previo. Es decir, porque el artículo es el escrito, ¿ya? Donde muestra los resultados. Quiere decir que la investigación ya se hizo. Entonces no debe ser el objetivo de la investigación, sino el objetivo del artículo, que a veces puede coincidir con el objetivo de la investigación, pero a veces no, ¿verdad? Porque tú puedes decir que el objetivo de la investigación es analizar tal cosa y puedes decir que el objetivo del artículo es dar a conocer los resultados de ese análisis que se realizó. Entonces, bueno, pero en todo caso, comenzar el resumen con de una vez el objetivo o el propósito no es correcto, porque entonces, ay, ¿de dónde salió eso? Entonces, primero el contexto, que es lo que aquí llaman la introducción, que es lo que yo llamo, bueno, la realidad o el problema, ¿verdad? Que tú vas al fenómeno que tú estás investigando. Entonces, de allí que el objetivo del artículo está. Entonces, aquí nos dice anatomía en buen resumen, contexto y propósito. ¿Qué problema abordó?
el estudio, ¿verdad?, que dio origen a ese artículo. Metodología que se hizo para resolver. Resultados principales claros y objetivos. Muchos artículos en el resumen nos dice, o sea, por ejemplo, sobre todo en lo cuantitativo, que es tan concreto y tan directo, que sí, te dicen, los resultados, bueno, se encontró que sí, que todo era bueno o que todo era malo, y los porcentajes, porque en lo cuantitativo medimos, entonces, ¿dónde están los porcentajes relevantes de esos resultados? Eso es donde está en el resumen. ¿Me entiendes? Se encontró que el 70, o sea, arrojó como resultado relevante, mayoritario, principal, que el 78% de la población consume algún tipo de qué sé yo, de psicotrópico, ¿verdad? Café, cigarrillo, cerveza, X, no sé, ajá. Bueno, el 78% ya es un número concreto, yo puedo decir, o sea, más de la mitad. Pero cuando me dice que es cuantitativo y dice mucha gente consume, entonces tú dices, bueno, ¿y qué es eso? O sea, toda una investigación y me están publicando, quiere publicar un artículo con unos resultados y me dice mucho es que es mucho para ti, lo que es mucho para ti, no es mucho para mí, no, tienes que hablar concretamente con números, que fue lo que eso te arrojó en el caso de lo cuantitativo. Entonces, o a veces te hablan de lo cualitativo, entonces no te muestran las categorías, entonces, ¿cuáles son los hallazgos? También, entonces, varias personas o las personas tienen una percepción negativa de la situación actual, pero ¿en qué sentido, en qué características, en qué rasgos, qué descripciones? Porque tienes que concretar, entonces, los resultados principales tienen que ser claros y objetivos. Relevancia con implicaciones globales o prácticas. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Omitir resultados negativos, utilizar un lenguaje exagerado. Ahora con la inteligencia artificial todo dice, se hizo una revisión exhaustiva y profunda, y te citan dos autores. ¿Dónde está la revisión exhaustiva y profunda allí? Este, eh, palabras sinónimos que ahorita no me recuerdo, pero que van a eso, pues eso es exageración. O sea, se revisó toda la literatura sobre el tema, eso es una exageración, jamás y nunca puede un ser humano revisar toda la literatura sobre un tema cuando vivimos en un mundo globalizado, 192 países, nada más que este país tiene 23 estados, nada más que Aragua tiene 18 municipios, nada más que una universidad que sería la UBA tiene X cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cómo va a decir que revisó toda la literatura sobre el tema? Eso es una exageración. Entonces, eso es un error, ¿verdad? Y aquí no los dice. Utilizar un lenguaje exagerado. Confundir la correlación con causalidad. Sobreinterpretar la significancia estadística y generalizar más allá de lo estudiado. A veces concluye, hacen análisis sobre aspectos que no se tocaron en la investigación, que no fueron objeto de la investigación. Entonces, por supuesto que eso es un error, porque eso equivaldría en el derecho a una ultrapetita, que tú estás pidiendo más allá de lo que te corresponde pedir, de lo que tú has probado que puedes pedir. Entonces, también no es correcto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Reportar equilibradamente tanto los resultados positivos como los resultados negativos. Evitar superlativos y afirmaciones no comprobadas. Ser breve. Los artículos de los resúmenes de los artículos normalmente tienen en menos de 250 palabras. No obstante, es importante siempre consultar la norma, pero generalmente es así. Generalmente los resúmenes de los artículos tienen menos de 250 palabras. Emplear frases claras y concisas. Limitar abreviaturas y jergas técnicas. Porque entonces tú lees algo, entonces el DEA, el DA, la ONU, la OMS, el DIC, el no sé qué, ¿y qué significa eso? Ya, tú y los que sean de tu profesión puede ser que lo sepan, pero otros no. Entonces siempre la primera vez se debe colocar el nombre completo y entre paréntesis las siglas para que de ahí en adelante tú menciones las siglas nada más, pero ya se sepa a lo que se refiere. Y emplear palabras clave naturalmente, ¿verdad? Que son las que van a permitir indexar ese artículo, y que cuando se haga la búsqueda por Google o por cualquier otro buscador o por la misma inteligencia artificial o los repositorios,
sea rápido, fácil encontrar para alguien que esté investigando sobre ese tema o temas parecidos a ese que usted está publicando. Idea clave, ser claro, ser honesto, ser preciso y ser atractivo. El resumen no debe vender fantasía, sino debe reflejar con rigor la calidad de la investigación. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hasta aquí hasta el resumen. ¿No? O todos a la vez. Entonces, volvamos para acá. Ya mira, preguntaba que si la estructura era la misma. Bueno, la estructura de un artículo es una estructura internacional, es una estructura estándar. No es una estructura de Aragua, de Venezuela, ni de la UAS. Hay un esqueleto, hay una columna vertebral que es estándar. Y que algunas revistas, algunos órganos divulgativos, algunas universidades, algunas instituciones le incorporan algunos elementos y le quitan otros. Si nos vamos a esta diapositiva que dice estructura, ¿la ven? Que tiene cuatro aspectos nada más. Sí. Ok, esta es la estructura estándar: introducción, método, resultado y discusión. Con esta estructura las revistas juegan. ¿Por qué? Porque entonces algunas revistas le añaden entre la introducción y los métodos la revisión de la literatura. Que si se recuerdan, la vimos en el ejemplo del artículo que les mostré publicado en la revista de la UBA. Y otras revistas le añaden, después de la discusión, la conclusión. ¿Verdad? Por eso es importante, porque se supone que yo les estoy explicando el artículo, no nada más para este artículo que tienen que hacer en este módulo, para este diplomado, sino para que aprendan a hacer artículos y redacten artículos el resto de su vida. Por eso es importante seleccionar previamente cuál es la revista en la que se desea publicar y las normas de esa revista. ¿Por qué? Porque si yo voy a publicar una revista en la que no existe conclusión, entonces yo voy a concluir en el aspecto de la discusión. Ya habíamos señalado superficialmente, someramente, que la discusión implica esa contrastación de los resultados que yo obtuve con los resultados de los teóricos que yo revisé, con los resultados de otras investigaciones previas sobre el tema. Ajá. Pero si tiene discusión y conclusión, yo dejo hasta ahí en la discusión, hago la contrastación y ya, y no concluyo porque tengo un apartado de conclusión. Pero si no hay apartado de conclusión, en ese mismo apartado de la discusión, una vez que yo haga la contrastación, yo concluyo. Caso similar ocurre con el tema de la revisión de la literatura. Si el artículo no, en la estructura del artículo de esa revista en la que yo deseo publicar, no tiene revisión de la literatura, esas investigaciones previas que yo consulté y que debo citar porque son con las que voy a contrastar en la discusión, yo las coloco en la introducción. Pero si la revista me tiene a mí, aparte de la introducción, un apartado de revisión de la literatura, entonces yo esos antecedentes, esas investigaciones previas, no las coloco en la introducción, sino que las dejo para la revisión de la literatura. Porque entonces en la revisión de la literatura obviamente va a haber algunas definiciones, principios y características, pero también cito esas investigaciones previas o antecedentes. Y la introducción la dejo simple y llanamente para la contextualización de la situación problemática del fenómeno investigado. ¿Ves? Entonces, algunos elementos se van a mover, vamos a decirlo así, de un aspecto o de un apartado al otro, dependiendo cuál sea la estructura de esa revista, porque como les digo, internacionalmente la estructura medular, la estructura base es esta: introducción, método, resultado, discusión. Pero algunas revistas después de la introducción, antes de los métodos, incorporan revisión de la literatura. Y algunas revistas, después de la discusión, incorporan la conclusión. Y todas las revistas tienen el resumen. Algunas revistas piden el resumen en español y en inglés, algunas revistas piden el resumen en español, inglés, francés y portugués, algunas revistas lo piden hasta en un quinto idioma, con la finalidad de que esa información pueda ser leída, consultada y citada por más personas que los hispanohablantes. Entonces,
Eso, por supuesto, le da mayor alcance de público lector y de público investigador a la revista y al autor. Pues no es lo mismo que a ti te cite otra persona aquí en Maracay que te cite una persona en Italia. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, ahora hay más facilidades porque con las mismas herramientas tecnológicas y esas cosas, pues uno puede hacer mejores traducciones e incluso encontrar documentos que estén en otro idioma y poderlos traducir para consultar, ¿verdad? Pero aunque no la mencionan, el resumen, aunque no lo mencionan en la estructura base, siempre está presente. Eh, Así como lo señaló Yasmira, que los artículos, obviamente hay más clasificaciones de artículos, pero vamos a decir, la básica es esa de artículos originales y artículos de investigación. También entonces modifican la estructura en función de eso, que era algo que ella me preguntaba. Algunas revistas clasifican o estructuran el ensayo, el artículo de revisión eh, con la misma estructura del ensayo, que es nada más entre introducción, desarrollo y conclusión. Pero ahí no se ven los resultados y se supone que el objetivo del artículo es ver resultados. Entonces, no sé si las revistas UBA cambiaron ese esquema, pero anterior a la actual directora del fondo editorial que está, la directora anterior tenía una estructura única para ambos tipos de artículos, solamente que obviamente los resultados del original o el de campo se presentaban gráficos y en los resultados del documental se presentaban era tabla. ¿Qué dijo Yesenia al respecto? Yasmira, ya que tú fuiste la que comentaste que asististe. Buenas noches, profe. No, lo que pasa es que en una información que nos dan habla de, como le estoy diciendo, artículo de investigación y el otro que es el de revisión, que yo creo que es que por la UBA pide otros. Creo que en el caso del diplomado de nosotros deberíamos de trabajar es con el de revisión y no con el de investigación. Por eso le estaba preguntando, porque ellos piden allí. Creo que en la investigación sí piden conclusión, pero en la revisión no piden conclusión. No. Las conclusiones están en ambos. Lo que puede ser que no pida es los resultados, porque lo que te digo, hay revistas en donde en el artículo de revisión manejan la estructura de ensayo, que es introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Entonces, si el de la UBA de campo original o de investigación nos pidiera esta discusión, igualito en la discusión entra un aspecto de conclusión, pero en todo caso eso no sería lo relevante, porque lo relevante estaría en los resultados, porque si ellos cambiaron la estructura de los artículos de revisión, ahí no te pedirían metodología, no te pedirían resultados. Ajá, pero como te digo, en la UBA eso no estaba así. Yo no sé si es que ella lo modificó. En la UBA se pedía el mismo esquema para uno y para el otro. Si tú haces la ponencia que ella hizo. No, es que de hecho yo ya es el segundo diplomado que me inscribo, porque en el primero que hice lastimosamente no pude entrar en una clase síncrona y el profesor me aplacé el módulo, pues y ahorita estoy de nuevo haciendo el diplomado. Y justamente no es lo misma la estructura, como le estoy diciendo, la estructura de investigación no es del artículo de investigación, no es la misma estructura del de revisión. Entonces, por eso era que tenía allí la duda. Pues. Pero ¿de dónde sacaste toda esa información? Es lo que yo te estoy preguntando. De ellos nos dan la información, profe, pero porque Yesenia dio ayer un taller. ¿Alguno otro de ustedes que están presentes asistió al taller que dio Yesenia ayer? Voy a ver si consigo. Dice, no pude.
estructura. No, yo se la voy a pedir, porque fíjate Acá que en mi aquí yo estoy metida en las revistas. Fíjate que yo estoy metida. Voy a dejar compartir aquí. Sí, yo le pedí a ella la grabación, pero no sé si es que no ha visto el mensaje. Pero bueno, Yo creo que no todavía. ajá, fíjate. Bueno, por lo pronto, tú dices que el artículo que ustedes deberían de hacer aquí debería ser de revisión y no de investigación. Pero yo no estoy de acuerdo en eso porque, bueno, nunca he estado de acuerdo en eso porque desde que yo daba clase en pregrado, los estudiantes decían, no, hay que hacer trabajo de campo, es más difícil. Y yo les decía, no, eso no es verdad. Y ahorita menos con la tecnología, porque todos los días a mí me llega un WhatsApp con que por favor llenen este formulario y son instrumentos de personas que están haciendo investigaciones o que están haciendo artículos y que quieren, o sea, recolectar la información. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues, para empezar, ¿cuál es el título de que te aprobaron a ti, Yasmira? ¿Cuál es el título de tu informe técnico y de tu artículo que te aprobaron a ti? Ajá, profe. Herramientas telemáticas como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. Ok, muy bien. Vamos a suponer que tú quieres conocer de viva voz de los abogados cuáles son las herramientas telemáticas que ellos utilizan. Ajá, y Ajá. obviamente no puedes entrevistar a todos los abogados del país, mucho menos todos los abogados de Aragua, pero si puedes entrevistar por decir o encuestar a unos abogados que tú conozcas, incluida yo. Entonces tú elaboras tus preguntas, las subes a un formulario de Google Form y se los compartes por WhatsApp, por correo, por donde tú quieras, y ellos lo llenan. El Google Form te genera automáticamente un Excel con todas las respuestas, incluso te genera los gráficos. Y luego, ¿qué haces tú con esa información? La vas a analizar y la vas a contrastar con otros resultados en la discusión. O sea, ¿cuánto tiempo te tomó eso? ¿Me entiendes? O sea, yo no veo desde el punto de vista teórico, académico, práctico, investigativo, ninguna dificultad en que ustedes puedan hacer trabajo de campo. O sea, o investigación de campo, o un artículo original, ¿verdad? Okay. Que ciertamente a mí hasta me parece más interesante porque, ¿cómo se llama? Estás conociendo pues la realidad de las personas. Porque yo, por Claro. ejemplo, frente a este problema que hay, que nos quitan la luz y otras cosas, digo, bueno, tanto inteligencia artificial, tanta tecnología, tanto avance, pero a la vez no. Porque yo estoy aquí hablando con ustedes, estoy compartiendo y dejé de compartir pantalla y les compartí el Orsi, les compartí la revista y para acá y para allá porque tengo luz. Pero si se va la luz, ahí se acabó la belleza. ¿Me entiendes? Entonces, hay otras limitantes, pero esas limitantes no son iguales para todos. Porque a mí, por ejemplo, me quitan la luz un día sí, un día no, pero donde vive mi hija, yo le digo que ella no se la quita, sino que se la pone. Porque está poquito el tiempo que tiene luz, ¿me entiendes? Entonces, las situaciones no son las mismas. Entonces, hacer investigaciones donde te puedas conocer la realidad de las personas lo hace interesante, lo hace atractivo. No quiero decir con esto de que sea obligado que todos hagan investigación de campo, pero lo que sí quiero destacar es que no necesariamente, o sea, eso sea algo imposible de hacer por el hecho de que estén haciendo un diplomado, ¿verdad? Sino que tiene que ver, bueno, con el interés y las necesidades de cada quien. Ahí estoy compartiendo, me metí en el aula y estoy compartiendo los títulos, ya vi. El tuyo que me dijiste, herramientas telemáticas como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Quién es el chico que se conectó? Francisco, aquí está Francisco, herramienta multiplataforma para cálculos eléctricos bajo normas internacionales. Y dice aquí una nota, debe conversar con el ingeniero Alexis. ¿Quién es la otra chica que está conectada? Dorelis. Sostenibilidad financiera mediante la relación LTV7CAC en modelos de negocio por suscripción en Venezuela. Es raro que te hayan aprobado ese título con esas siglas, porque ay, ¿qué significan esas siglas? Lo sabes tú. Pero bueno, Isley Suárez. Motivación y rendimiento laboral ante el ajuste salarial en Colombia. Ajá, Isley, ¿tú qué nos has hablado? Ajá, aquí dice, estudio licenciatura en administración. Mi tema de eso era, ya vi el título.
Pero como tú dices que es mixto, predominio cuantitativo y cualitativo a través de revisión documental y cuantitativo mediante estudio descriptivo basado en encuesta. Muy bien. ¿Y cómo vas a hacer tú esa encuesta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Profesora, sí, yo ya la logré hacer por medio de un Google Form en una empresa donde yo trabajo. Perfecto. ¿Viste? Ya mira. Sí. O sea, antes, cuando yo daba clase en la escuela de Derecho, estamos hablando no sé, como de más de 15 años o 14 años atrás. Los estudiantes, algunos me decían, no, profesores, yo quiero investigar sobre esto, pero es que yo no tengo tiempo por ir para tal parte, yo no sé qué. Y en aquella época que no había ni la mitad de las herramientas tecnológicas que hay ahorita y las que había no las conocía todo el mundo, estaba una cosa que se llamaba Messenger, que era con el correo Hotmail. Y yo le decía, pero tú los puedes entrevistar o encuestar por Messenger. Ahí estaba el Facebook, ¿verdad? Ya como herramienta que yo le decía, tú le puedes escribir por ahí, por el Facebook, contactarlo. ¿Entiendes? O sea, que no hay realmente una barrera geográfica, económica, temporal que nos limite. Obviamente, si no es nuestro interés, no está dentro de nuestros objetivos planteados, pues eso es válido. Pero hay muchas facilidades para hacer esta investigación. Por ejemplo, investigación cualitativa, que son entrevistas. Yo siempre les digo, mira, conéctate por Zoom. Ajá, fíjate, así que Francisco apenas se conectó, lo primero que pregunta, lo primero que preguntan todos los estudiantes, pero esto va a quedar grabado. Y la segunda pregunta que hacen los estudiantes, pero nos va a compartir la grabación. Y yo le digo, claro, claro, por supuesto, porque qué sentido tiene si es para ustedes, obviamente se debe compartir, pero entonces que así igualito tú puedes hacer entrevistas, porque tú te puedes conectar con alguien y decirles, vamos a y la graba. Y ahora Zoom de paso te genera una transcripción y te genera un resumen. O sea que paso, si no te quieres leer todo, todavía te genera un resumen. Entonces, todas esas posibilidades hay que aprovechar. Pero en todo caso, sea que su artículo sea producto de una investigación de campo o sea producto de una revisión documental, en ambos tienen que revisar autores, en ambos tienen que citar fuentes y la invitación, la exhortación, el énfasis está en que citen fuentes actuales, porque el artículo es lo que va, es la manera más fácil o rápida, expedita y reconocida para actualizarse. Yo no sé si ustedes recuerdan en otra época, cuando uno iba a los consultorios médicos, habían puras revistas médicas allí. ¿Por qué? Porque los médicos las compraban para actualizarse sobre los últimos avances de la medicina, los medicamentos, etcétera, pues a Mendeira, congresos, talleres y todo eso. Igualmente las mujeres en las peluquerías o que compraban en los kioscos revistas, ¿para qué? Para saber cuál era la última moda, los últimos cosméticos, los últimos cortes, de manera que siempre los artículos y su vitrina, que son las revistas, han sido la manera más expedita de acceder al conocimiento. Por lo tanto, que el conocimiento que se publique en ella tiene que ser actual, tiene que ser de última moda. Entonces, como les decía, ni siquiera nosotros en este país podemos afirmar que tenemos la misma realidad que teníamos en diciembre desde ningún punto de vista, ni económico, ni social, ni político, ni emocional, ni ningún aspecto. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer un artículo ahorita donde me vas a citar autores del 2012, del 2015, del 2010? Puede ser que uno que otro que se refiera a teorías, por ejemplo, que si la teoría organizacional, la teoría de la administración, la teoría de los riesgos, la teoría de los juegos. Sí, porque son teorías y las teorías se preservan en el tiempo. Pero tú me vas a definir administración ahorita o trabajo o gerencia con una definición de 1980. El gerente de hoy en día no se parece ni tiene las características del de 1980. Por lo tanto, que la definición no debe ser la misma. Entonces, ese es un aspecto que quiero enfatizar en la tarde, noche de hoy. La importancia de buscar información actual. En la actualidad se está utilizando mucho la inteligencia artificial para redactar escritos. Yo no tengo nada en contra de eso, yo soy pro tecnología, pero hay que tener criterios para esa búsqueda, para esa selección y para esa escogencia. De todo lo que yo consigo discriminar, esto lo voy a desechar porque es de vieja data, la información que me da, porque a veces encontramos autores de vieja data, pero lo que dicen sigue ocurriendo en la actualidad. Perfecto, usted lo puede citar y hacer el señalamiento.
Ordóñez en el 2009 señaló tal cosa, y aunque estamos en el 2026, eso sigue ocurriendo igualito como lo dijo Ordóñez. Ah, está bien, lo estoy citando porque es pertinente. Pero a veces estoy citando un autor, como lo decía yo en estos días en otra conferencia, que es del 2025, y resulta que habla pandemia, y pandemia no estamos ahorita, que quiere decir que esa información es vieja. Entonces habla que la gente está encerrada, que la gente está estresada, que no sé qué, aunque diga 2025, esa información no es pertinente, porque está hablando de una realidad que no se está viviendo en este momento. En este momento todo el mundo está para la calle, no se fueron en carnaval, que casi hunden allá en Morrocoy de tanta gente. Entonces, ¿cómo voy a estar hablando yo de que la gente está encerrada, que tiene los nervios nerviosos? Que entonces hay que buscar, como le digo, hay que buscar con criterio. A mí no importa si buscan en inteligencia artificial, si buscan en los buscadores tradicionales, si buscan en los libros, pero buscar con criterio información que sea pertinente, que sea relevante, que sea comprobable, que sea realmente un aporte a un nuevo conocimiento, a ese vacío de ese elemento que no sea investigado sobre el tema. Ah, para que te hayas mirado diciendo que yo vivo en tu casa. Bueno, eso fue lo que vi por las redes, porque yo estuve en Playa Seca aquí en mi casa. Entonces, eh, también muchas veces estos buscadores de artículos científicos que son herramientas de inteligencia artificial como CSP, Richard Reavi, Consensus, entre otros, nos generan muchas fuentes que son chinas, rusas, árabes. No tengo nada en contra de eso, pero entonces también que haya un equilibrio. Ah, bueno, consulto esas bases de datos que me ofrecen esas fuentes, pero también consulto bases de datos que me den fuentes que sean de la región, que sean más parecidas a mí, a nuestra situación contextual, a nuestra situación, ¿verdad?, que estamos viviendo. Entonces, bueno, por ahora, estos serían mis aportes. En teoría, este es el único encuentro síncrono porque tengo entendido que es un encuentro síncrono por módulo. Sin embargo, si ustedes ameritan y requieren que se haga algún otro encuentro, me lo hacen saber por la plataforma y lo programamos. Igualito, sea que haya un nuevo encuentro o no, siempre estoy atenta para responder sus dudas, sus inquietudes y hacer un acompañamiento en la redacción de este artículo a través de la mensajería interna, el foro de socialización, mi mismo correo que está allí en la bienvenida y está en la presentación. Esto sería todo por ahora de mi parte. Quedo atenta a alguna otra pregunta, comentario de parte de ustedes y quedo atenta también a precisar si se va a utilizar una estructura única, porque así fue como yo redacté la rúbrica, una estructura única, independientemente que fuera de documental o fuera de campo, una estructura donde tiene introducción, revisión de la literatura, metodología, resultado, discusión y conclusión. Verificar eso con la directora de investigación y, como decir, confirmarles o modificar. Eso sería de mi parte. Espero de ustedes preguntas, comentarios o algún cierre. O todos a la vez. Bueno, mientras escriben o hablan, aquí hay una diapositiva final que nos hace algunas recomendaciones acerca de la escritura académica. Preparación antes de escribir, utilizar fuentes de calidad, que es lo que vengo hablando con ustedes, investigar y seleccionar materiales confiables y relevantes, delimitar el tema, que de alguna manera esto ya ustedes lo hicieron cuando ya tienen un título aprobado, elaborar un bosquejo. Aquí es importante entonces que nosotros tengamos clara la estructura, desarrollar un borrador. Por supuesto, siempre escribir, no es que de una vez uno escribe y todo está perfecto, por eso les dije al inicio que amén de las observaciones que yo les haga en esta actividad evaluativa, tienen oportunidad de mejorarlo para para el siguiente módulo con el doctor Benny Márquez. Pensar en el lector, si usted, usted está escribiendo para otros, no está escribiendo para usted. Preguntarse, ¿será que el lector entiende? ¿Será que el lector no se aburre si lo presento de esta manera? ¿Cómo presentar lo que sea atractivo y comprensible para el lector, que sea claro? Proporcionar información suficiente, que no sea ni sobreabundante ni escasa. Estructurar los párrafos, como les dije, que no sean ni tan cortos ni tan largos, que el párrafo tenga una oración principal, oraciones de apoyo y oraciones de cierre.
Estilo de redacción, eso va a depender del enfoque, si es cualitativo o cuantitativo. Citas y paráfrasis, como les dije, puede haber citas textuales, cortas o largas, o citas parafraseadas. Utilizar enlaces adecuados, conectores lógicos. Y una cosa muy importante que yo siempre la digo, pero se me había olvidado y al verla aquí en la presentación la recuerdo. A veces cuando uno lee en voz silenciosa no se da cuenta de detalles de errores, pero cuando uno lee en voz alta uno dice ¿y qué escribí yo aquí? ¿Y qué es eso? Esto no se entiende, o tal cosa. Entonces es importante que una de las lecturas, porque obviamente cuando uno está escribiendo tiene que leer varias veces, pero es importante que una de esas lecturas sea en voz alta. Bueno, muchas gracias por su atención. Damos por finalizado la actividad de hoy. Saludos y bendiciones. Que Dios les dé sabiduría, inteligencia y conocimiento para la redacción del artículo, para el desarrollo de sus estudios, bien sea de pregrado o de posgrado, y para la culminación exitosa de este diplomado. Así que coloca aquí, en el caso de la referencia, la tengo con los datos justificados en base a ambas normas internacionales. Pero muchas de las calculadoras y características que implementé fueron recomendaciones que hacían la pasantía. También podría hacer encuesta electricista y gente del área. Claro, esa es tu decisión. Si quieres hacerlo, las puedes hacer. Pues eso siempre alimenta la información que ya se tiene, porque en muchas de nuestras profesiones y carreras, lo que nosotros leemos en los libros, lo que nos enseñan en las aulas, no es lo que se aplica en la realidad. Entonces tú puedes ver, fíjate, aquí, o a veces uno tiene una percepción equivocada que piensa que están más atrasados, que no utilizan tales cosas, y cuando hacen una encuesta o una entrevista te das cuenta de que sí las utilizan, que incluso utilizan otras, o por el contrario confirman lo que ya tú presumías. Y le dice, quedamos atentos a cualquier cambio. Muchas gracias, profesora, por su disposición y toda la información. Excelente. Sí, es importante todos los aportes que ustedes han hecho y su participación. Bueno, seguimos en contacto. Damos por concluido.